Buenas tardes, buenas noches y bienvenidos al primer episodio de la sexta temporada de Coloqueo, que en total este sería el episodio número 376 de esta programación que también va dirigida en camino a Campechada 2024, que se estará celebrando el sábado 31 de agosto y el domingo 1 de septiembre del 2024, aquí cerquita en Santurce, antiguo o antigua San Mateo de Cangrejos, en Puerto Rico. Y como no podía faltar, le vamos a empezar con un invitado especial que nos va a hablar sobre el origen, el significado de los nombres de los lugares, sean estos barrios, subbarrios, variadas o sitios del actual Santurce. ¿Y quién más que el doctor Rafael Torrech San Inocencio? Rafael, gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Tú has estado en varias ocasiones. El público me pide que en seis ocasiones. Muy bien. Oh, 11. wow, wow, son muchas, pero tú El que vienes y la gente sigue pidiendo que tú estés aquí. no hay contrato ya. Ya. Y de hecho, ahorita nos vas a hablar tienes un proyectito en YouTube, nos hablas un poquito para que el público lo auspicie, porque yo sé que tus proyectos son de calidad, ¿verdad? E instructivos, educativos y necesarios para seguir nosotros concientizando sobre nuestro acervo histórico cultural. Nada, Rafael, te Gracias. voy dejando. Esto es un hijo de COVID, este proyecto, y gracias Pablo, porque de verdad que has producido cosas de calidad que van a pasar para la posteridad de años, tú sabes. De hecho, déjame anunciar, el programa se estaba poniendo en podcast también como parte de los proyectos del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Pronto estaré dando el anuncio oficial, aunque ya se pueden ir escuchando también en el sistema de podcast. Nada, Rafael, te dejo con nuestro público. Gracias un millón y nada, gracias a nuestro público por siempre estar allí presente. Un abrazo a todos. Te voy a preguntar qué es un podcast, pero está bien. No me contestes, yo sé lo que es un podcast, estoy chavando. Hola, muy buenas noches. Gracias a Pablo porque siempre nos abre este espacio para compartir muchas cosas que hemos acumulado a través de los años y cosas nuevas como esta. Así que el tema es largo, es tan largo que va a ser dos partes. Así que vamos a empezar rapidosamente, como decía mi sobrina. Primero que nada, espero que todas las personas que estén escuchándonos hayan podido recuperarse lo más pronto posible de la situación de la tormenta tropical Eduardo. Sé que algunas personas me llamaron y me dijeron, Centella, Torreche, esto, ven acá, no, yo no tengo internet, yo no tengo luz, pero todos saben que esto va a estar disponible por YouTube, pero tenemos que hacer todo lo posible por, como decía este amigo mío de FEMA, volver a la normalitud lo más pronto posible y prepararnos para el otro que viene, parece. Así que nada, vamos allá. Vamos a empezar porque tenemos mucho que cubrir. Y el tema es interesante. No es porque yo lo dé, pero el tema es sumamente interesante. Vamos a hablar hoy y el próximo jueves, vamos a hacer historias de los nombres de lugar de Santurce. Vamos a utilizar como plataforma los 40 subbarrios de Santurce. Y van a ser por lo menos dos conferencias ilustradas, porque como usted ve en ese mapa, son 40 subbarrios lo que tiene Santurce. No hay ningún barrio en Puerto Rico que tenga tantas subdivisiones oficiales como Santurce. Tampoco hay un barrio en Puerto Rico que tenga tanta población. Así que básicamente vamos a meterle mano a esto. Esto es en saludo a la campechada de este año, que es en honor a Santurce, porque se le dedica a doña Vicky, Victoria Espinosa, muy merecidamente. Así que vamos allá y de nuevo, saben que estamos por YouTube y estamos por Zoom, digo, estamos por Facebook y estamos por Zoom y que si por alguna razón no puede quedarse hasta el final, voy a tratar, ya le dije a Pablo que me tocara la campana, ya saben que va a estar disponible por YouTube en los próximos días y vamos a decirle en todas las formas que van a estar. Ya van 11. Pablo, ya van 11. Este sería el número 11
Así que, de nuevo, como dije, esto es un hijo del COVID que ha fructificado y que, como yo le dije ahorita, mira, uno de los intereses principales de hacer estas cosas es dejarlo. O sea, es que quede, es que conste, que sirva como referencia, que se pueda asignar o que usted lo pueda leer como pasatiempo, como entretenimiento, leer, ver. Y básicamente una de las cosas que pues obviamente tenemos que mejorar nosotros los historiadores es buscar diferentes canales o venues para sacar la información que se acumula en la cabeza, porque cuando uno se muere, pues la cabeza se va con uno y esas historias se quedan sin contar. Así que vamos a hacer todo lo posible por seguir estos temas hay, definitivamente. Eh, Fíjate, esto, Pablo, quién sabe si queremos hacer uno sobre el asesinato de Pérez Mori. Déjame ver cómo, que fue un artículo que publiqué hace poco, Lo que verificamos eso. ¿Sí? vamos para fin de año, por ahí yo busco una fecha, pero es una intriga política, es una historia policial. Es el primer asesinato político en Puerto Rico desde, yo creo que desde que mataron a Salcedo, más o menos, pero, y a Guaybaná y todo lo demás, pero en términos de la era del siglo XIX es una historia muy interesante porque Pérez Morris era el portavoz, el ideólogo, el periodista, el jefe de la plataforma del Partido Español Sin Condiciones, Incondicional, pero de eso vamos a hablar en otro coloquio. Básicamente queremos anunciarles que Rafael Torrech San Inocencio, historiador, lo vamos a cortar el nombre a Torrech Historiador, yo creo que va a ser más fácil, ya tiene un canal de YouTube. ¡Yay! Y donde básicamente hemos estado subiendo los diferentes coloqueos, tanto del Instituto de Cultura como las conferencias que damos ocasionalmente para la Casa Museo Felisa Rincón de Gautier, a quien saludo. También reconozco el liderato de Hilda de asegurarse que hay una programación también variada en términos de sus conferencias ilustradas. Ya tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pero realmente el total es 20. También vamos a poner ahí si hay podcast lo vamos a poner, pero vamos a poner unas cápsulas de historias de barrios individuales que básicamente hicimos para el antiguo Canal 40, CTV, que son cápsulas breves, eh, y que básicamente pues cubren diablos, son un montón de barrios, son un montón de barrios. Y quién sabe si la cosa sigue así, pues tal vez hagamos una página en Facebook también para entonces compartir y hacer un repositorio de tanto el material grabado, fílmico, audiovisual, como el material escrito. Porque hay que divulgar. O sea, la historia sin divulgación, pues realmente se queda en unos ámbitos muy limitados. Obviamente todo esto surge de mi investigación y de mi libro, Los barrios de Puerto Rico. Esta es una síntesis de mi tesis de maestría, que la vamos a mencionar ahora, que tiene que ser la tesis más larga de la historia, que fue publicada ya hace 25 años, perdón, por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, hoy Humanidades Puerto Rico, y que básicamente está disponible de gratis. Este libro no está disponible en las bibliotecas, todavía es actualizado, todavía la gente lo busca. No lo busque en Amazon, no lo busque en las librerías, no lo va a encontrar, hasta donde yo tengo entendido, lo va a encontrar únicamente en la fundación, en el tercer piso, si no me equivoco, del cuartel de Vallajá, en el Viejo San Juan, y es absolutamente gratis. Este libro se hizo como un proyecto de la Fundación o de Humanidades Puerto Rico, pero como siempre le digo, deje un donativo, ¿ok? Porque alguien pagó por esto. El hecho de que usted compre el libro yo vi el libro en el internet, no voy a decir dónde para proteger a los culpables. El libro, yo lo he visto en internet a $125, ¿ok? Porque hay personas fuera de Puerto Rico en la diáspora que quieren ver el libro y que básicamente pues no tienen acceso. Así que, deme un segundito. Asuntos domésticos. Tenemos aquí al gran H, no sé si lo ven, que es mi asistente. Che, saluda, aquí está. Él va a saludar big time. Ok, H, saluda a la cámara, mira, allá. Ya.
Ok, ese es mi asesor. El libro está disponible, pero siempre recomiendo que des una donación a la fundación, que es una organización privada sin fines de lucro que funciona para la difusión de las humanidades en sus diferentes disciplinas y manifestaciones. La tesis es una tesis del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe. Como usted ve, es un mamotreto de 2 tomos. Todo el mundo dijo porque hice una tesis de maestría para mi doctorado, que yo soy así, y obviamente la tesis también. Hay planes para publicar el libro. Tengo que hablar conmigo mismo al respecto porque obviamente hay que actualizar el libro. El libro, yo te diría que tiene unos errores, va a haber uno de ellos en la conferencia de hoy, pero obviamente el gran satisfacción que tengo yo, el gran logro que yo siento, es que cuando empezamos a investigar los barrios, yo tuve que doblar 2 o 3. No, yo no llegué a doblar. Yo tuve que tratar a convencer a varias personas bien prominentes que yo respetaba mucho para dirigir la tesis. Y sinceramente, ellos dijeron que los barrios no tenían historia, porque hasta ese punto la gente no entendía que los barrios tenían historia. Así que yo me siento muy satisfecho porque ha habido un resurgir del aprecio del barrio y del aprecio del barrio no solamente como foco de identidad comunitaria, sino también como sujeto de investigación histórica. Eh, Así que básicamente vamos a ver si antes de que termine esta década sacamos una nueva edición de los barrios de Puerto Rico actualizada. La ventaja o la desventaja es que hay tantas investigaciones ahora sobre barrios, tantas y tantas y tantas. Porque antes cuando tú investigabas historia regional, todo paraba en el municipio. Y yo decía, pero ven acá, los barrios tienen historia y tienen nombre y tienen cuestiones y salen en esas actas del cabildo que están allá arriba porque no hay historia de ellos. Así que gracias a Dios, pues los historiadores que han venido detrás han retomado el tema, lo han perfeccionado y como yo digo en el libro, han corregido los errores y han ampliado los enfoques. Así que ya veremos. Tengo que también en Lapicero Verde hubo un blog que se llama Los Barrios del Sur, en Saludos, en 80 grados, en todos esos sitios. Ahí usted chequee. Lo que queremos es montar una página en Facebook e integrar todos esos escritos. Hay escritos de los cuales yo básicamente haré referencia aquí. Por ejemplo, hay varias investigaciones sobre Atorrey y sobre otros barrios. Y quiero aclarar que básicamente nosotros hemos trabajado el barrio como sujeto. Yo no pretendo saber todo sobre todos los barrios, ¿ok? Eh, yo lo que sé es que hay 902 barrios y yo he tratado de utilizar la toponimia, que la vamos a explicar ahorita, para investigar eso. Eh, y para básicamente abrir vectores de investigación y tratar de buscar alternativas para el estudio de nuestros nombres de comunidad y a través de ellos de su historia. Pero realmente yo no pretendo de ninguna forma decirles a ustedes que yo puedo contestar todas las preguntas de todos los barrios, mucho menos de los subbarrios, mucho menos de las comunidades. Vamos a hablar de eso ahora. La referencia esencial es este libro de mi querido profesor, mentor, cómplice, que se llama el doctor Aníbal Sepúlveda y el arquitecto Jorge Carbonell, que en paz descanse. Este libro fue uno de los primeros libros que ilustrado, profusamente ilustrado, sobre la historia y abrió realmente toda una línea de investigación con relación a las comunidades. El libro es difícil de conseguir, pero yo creo que se consigue. Está disponible en línea y es importante que esté disponible en línea porque usted va a ver que yo voy a utilizar muchas fotos, muchos mapas de este libro para ilustrar parte de las cosas. Mira qué belleza de mapas que Aníbal investigó. No es el único libro de Aníbal que vale la pena mencionar. Está el libro de San Juan, está su atlas geográfico de cuatro tomos y otras publicaciones. Y de vez en cuando él sigue escribiendo. Él ya se retiró, pero sigue escribiendo y vamos a hacer referencia a él. También vamos a hacer referencia al libro del condado del querido amigo Enrique Vivoni, que es arquitecto, pero también doctor, y que también con el cual, con ambos de ellos, yo compartí en la UPI en el desarrollo de proyectos, y es una fuente de referencia importantísima con relación
a la historia de condados, pero a mí me fascina porque antes no se escribían historias de comunidades de esa manera, con ese rigor académico. Partimos de la premisa que Puerto Rico consta de 78 pueblos. Voy a hacer la introducción para esta versión, pero para la segunda parte no voy a repetir todo esto, por favor. Así que trate de verlo en serie. Son 78 municipios, sí, pero básicamente lo que la gente no visualiza es que tenemos 899 barrios. Realmente ya tenemos 902 porque se han creado, pero como explicamos en detalle en las diferentes conferencias ilustradas de coloqueo que están disponibles ya en el canal de YouTube y en el canal del Instituto de Cultura, los barrios cumplieron una función principalmente en el siglo XIX y hoy en día pues son anacrónicos en términos de gobernanza y en términos de administración pública, etcétera, pero siguen siendo un foco de identidad. Ya casi no se crean barrios y en esas conferencias explicamos cuál es su origen, cuál fue su función, cómo se desarrollaron en el siglo XIX y más que nada cuál es la importancia de sus nombres. Obviamente los barrios siguen siendo muy importantes en el mapa electoral, en las redistribuciones electorales y básicamente esto porque son unidades y aunque en ocasiones no se logra, se trata de crear unidades electorales basadas en barrios para no dividir los barrios, pero a veces no es posible. Pero lo que así nosotros nos ha enfocado y hemos estado trabajando más de 25 años es la toponimia. La toponimia es el estudio de los nombres de lugar. O sea, ¿qué nos dicen los nombres de lugar sobre esas comunidades y cómo los nombres de lugar se convierten en una fuente de referencia para, como decía el gran historiador francés Marc Bloch, recorrer la línea de la historia en sentido inverso? Esto se hizo en Francia para reconstruir la historia de la Edad Media, se hizo en Nueva York para reconstruir la historia original de la ciudad. O sea, ¿por qué tenemos un Wall Street? Pues Wall Street era la muralla de los tiempos de los holandeses, de la colonia de Nueva Ámsterdam y todo lo demás, y ver cómo esos nombres no solamente nos dicen algo de la vida y de las circunstancias de sus moradores, sino también básicamente son reconocibles buscando en las crónicas más antiguas. Lo que me lleva a este tema en particular. En este tema en particular, estoy bregando con una unidad diferente que se llama el subbarrio. Yo básicamente mis investigaciones principales se han limitado a los 902 barrios que reconoce el censo. Rara vez yo entro a las subdivisiones más pequeñas o las subdivisiones de un barrio y ahorita les explico por qué. La toponimia, básicamente, citando a Mark Bloch nuevamente, lo que resulta revelador es el nombre y cómo básicamente cuando se reconstituyen y se reingenian las localidades geográficas, se retiene el nombre original y al hacerlo se establece un legado, un timeline, una línea hacia el pasado. Así que por eso es que él dice que sigamos esa línea en el sentido inverso y vamos a descubrir muchísimo, muchísimo de eso. Este semestre, en septiembre, tenemos para la Fundación Felisa Rincón de Bautier una conferencia que es una de las muchas conferencias sobre la toponimia de los barrios. En esa nos vamos a concentrar en cómo los nombres de los barrios reflejan palabras arcaicas, palabras que ya no se usan en España y usualmente no se usan en Puerto Rico. ¿Y qué nos dicen esas palabras arcaicas? O sea, cómo el nombre del barrio ha preservado vocablos, pero también vamos a integrar algunas palabras del extranjero, cómo esos nombres de barrio reflejan la influencia de los colonizadores extranjeros no hispanos que estuvieron en Puerto Rico a través de los últimos 5 siglos. Ya hemos hecho otras de toponimia indígena, de toponimia de atos, etcétera, etcétera, y nos vamos a enfocar en esa. Como tal, dijimos que hay 902 barrios, pero solamente hay 151 subbarrios. Los subbarrios son las subdivisiones que hay dentro de un barrio. Usualmente son subdivisiones urbanas
En el caso de Camuy se llaman cuarteles. En el caso de San Juan se llamaron parroquia. Los subbarrios son subdivisiones que en el caso de Mayagüez se mantienen eh, como barrios, como subbarrios. En el caso de Ponce, hace muchos años, todos los subbarrios se constituyeron como barrios, y por eso es que tienes barrio número uno, número dos, número la cuarta, la tercera, etcétera, etcétera. Bélgica, todos esos barrios fueron originalmente subbarrios de un conglomerado más grande que se llamó el Barrio Pueblo de Ponce. Pero hay muchísimos, o sea, Arroyo tiene 4 calles, por ejemplo, como subbarrio. Hay diferentes, así que tenemos 151 subbarrios que no son, de nuevo, el foco de mi investigación, pero que obviamente estoy consciente de ellos y a veces los investigo. Hay 76 barrios pueblos, que son los barrios que básicamente componen la unidad. Fíjate, hay 78 municipios y 76 barrios. Casi todos tienen el mismo nombre del municipio, con raras excepciones como Isabel II, por ejemplo, en Vieques, etcétera. De esos hay 826 barrios básicamente adicionales que son barrios rurales, que son realmente mi especialidad. Y dentro de cada barrio hay miles de sectores y de comunidades rurales. Así que tenemos que entender que tenemos un municipio que se llama San Juan. En el municipio tenemos un barrio que es Santurce, que es definitivamente el barrio con más subbarrios en Puerto Rico reconocidos por el censo. Y dentro de ese barrio que se llama Santurce tenemos 40 subbarrios, como por ejemplo Barrio Obrero, que no lo vamos a cubrir hoy, lo vamos a cubrir el próximo jueves. H. Esto, ¿ok? Dentro de esos subbarrios tenemos sectores. Los sectores, el municipio de Caguas ha sido uno de los pocos municipios que ha tenido la osadía de cartografiar sectores, porque los sectores son propiedad de la gente les pone el nombre, la gente retiene el nombre y la gente básicamente determina sus linderos, sus jurisdicciones. O sea, es posible que hoy tengamos un barrio, un sector que llega hasta tal sitio, pero viene la gente, compra una finca, hace una casa y sigue por ahí para adelante. También una de las cosas más interesantes que se da también en los barrios es que algunos sectores empiezan en un municipio y siguen en el otro. ¿Por qué? Porque la gente no está realmente consciente de, por ejemplo, Velázquez, Borinquen Atravesada, pues obviamente responde al barrio Borinquen, que es colindante con San Salvador. O sea que básicamente no, la gente no dice, pues mira, aquí está la línea escrita de dónde termina el barrio, dónde empieza, los sectores crecen orgánicamente. Algunos de esos nombres son muy, pero que muy antiguos, que eso es una de las cosas que trabajamos, como puede ser Ato Arriba, Ato Abajo, vamos a hablar de los Atos, como puede ser Baracal, que es claramente un nombre indígena. La plaza en San Salvador se especula que era un centro ceremonial, que es el centro del barrio, etcétera, etcétera. Así que es increíble si vemos que tenemos una sucesión de barrios, subbarrios y sectores, pero también a veces tenemos barrios y sectores, no tenemos subbarrios necesariamente. De nuevo, son 902 barrios y 151 subbarrios. Y de esos 151, 40 nada más están en Santurce y 50 de esos subbarrios están en San Juan. Los otros prominentes subbarrios, por ejemplo, son los de Mayagüez. También, si usted quiere básicamente identificar los sectores, como siempre le digo a los investigadores, trabajen los centros de votación para las elecciones, porque realmente es el único sitio que yo he encontrado, aún mejor que el correo, para identificar todos los diferentes sectores o unidades de aglomeración de personas que están dentro de un barrio. Y aquí usted ve todos los diferentes sectores que hay en el barrio Santurce, solamente estoy poniendo dos de ellos. Algunos obviamente son muy modernos, edificio St. Peter's, el condominio de la Montserrate, pero está el sector Gandul y está básicamente el sector Alto del Cabro, que son básicamente parte de lo que vamos a estar cubriendo. Por ejemplo, pues en el caso de Río Piedras, pues la cuesta de Morcelo en Caimito la mencionan en las actas del Cabildo. O sea, ese sitio se llamaba Morcelo en el siglo XVIII. Y asimismo hay otros más. Así que si usted está buscando un nombre de lugar y no lo encuentra porque lo ve en una crónica,
siempre mi recomendación es que coteje los centros de votación, los actuales y los pasados, porque eso varía cada elección y a veces uno los puede ir localizando utilizando eso. Ya yo sé, por ejemplo, si estoy buscando Canella, ya yo sé que esa es en el área de la escuela Inés Mendoza en Caimito, para darles un ejemplo, etcétera, etcétera. Por ahí hay un sector que tiene ese nombre. ¿Ok? Aquí en Guaynabo el sector Tomé es antiquísimo también, etcétera, etcétera. Vamos a San Juan, empezamos con San Juan. Saben que en YouTube está una conferencia que tiene que ver sobre los barrios del municipio de San Juan y de esa vamos a tomar prestados algunos conceptos. San Juan, que nunca fue, no necesariamente fue así toda la vida, es básicamente un territorio, una jurisdicción hoy que hoy en día consta de 18 barrios y 50 subbarrios. Esos subbarrios obviamente tuvieron una evolución, perdón, ese municipio tuvo una evolución. San Juan originalmente era solamente el casco de San Juan y era casi un distrito federal en el sentido de que tenía población, pero también era el sitio donde vivían los militares y los funcionarios. Y en las elecciones siempre votaban de una manera a veces totalmente diferente a la manera que votaban en otros sitios. Era muy conservador, muy pro español porque era la sede del gobierno. Después, Santurce era un municipio aparte, un poblado aparte, lo vamos a ver y lo vamos a discutir en mayor detalle. Santurce no solamente constaba de Santurce, también constaba inicialmente hasta Río Piedra, hasta la Villa de Roble, incluyendo lo que es hoy Atorrey. O sea que Santurce en el siglo XVIII, tirando para el XIX, era un poblado que en sus inicios cubría todo lo que había entre Santurce, que conocemos hoy en día, pero que cruzaba el Caño Martín Peña y se adentraba en lo que hoy conocemos, bueno, en lo que entonces se conocía como el Hato del Rey, que era donde se daba el ganado de la tropa de San Juan. Era un hato muy importante. Hay varios escritos de un servidor sobre eso. Y llegaban casi hasta la Villa de Roble, que es lo que conocemos como Río Piedra. Esto era el San Mateo de Cangrejo. También incluía lo que hoy es el barrio Cangrejo Arriba de Carolina. O sea que no solamente se expandía hacia el sur, sino también hacia el este. Lo vamos a ver ya mismo. Eventualmente, Atorrey se compone, Atorrey se separa y se constituye como una comunidad aparte, nunca fue municipio, pero básicamente el Hato del Rey empezó entonces a depender de Río Piedra, de la Villa de Roble. Pero Atorrey también gravitaba mucho hacia Santurce. Vamos a ver por qué, pero también vamos a ver por qué se separó. Bueno, porque habían unos imperativos topográficos que básicamente separaban a Torrey de Santurce y que poco a poco se fueron imponiendo y también unos funcionales, y es que la Torre Rey era una finca del rey para criar ganado. Eventualmente lo que es San Juan entonces se compone primero de lo que es el San Juan antiguo, después Santurce, que es anexado, eh, que se cancela, se abole el poblado de Santurce y se anexa a San Juan, y después Atorrey, que básicamente primero fue parte de Cangrejo, después pasó a ser en Río Piedra. En la década del 50, en una movida que todavía objetan muchos riopedrenses, el antiguo municipio de Río Piedras también fue anexado por San Juan a través de un referéndum. Así que San Juan se convirtió en una gran urbe, que no lo era. Ya tenía Santurce, ya tenía Torrey, tenía Río Piedras, pero también en un momento del siglo XIX el municipio de Guaynabo fue abolido y sus barrios fueron repartidos entre Bayamón y Río Piedras. Bayamón, cuando se reconstituye Guaynabo, a lo largo de la línea del río Bayamón, que queda aquí atrás, yo estoy aquí cerquita, yo estoy entre Guaraguao y Cantagallo, y Santa Rosa. Esto, lo que era del río Bayamón hacia el este, se le devuelve a Guaynabo. Sin embargo, Río Piedras no le devolvió los barrios de Quebrada Arena, Tortugo,
por lo menos Quebrada Arena y Tortugo. Y básicamente esos se quedaron en Río Piedras. Entonces, cuando Río Piedras es anexado por San Juan, pues pasaron a ser parte de San Juan. Por eso todavía hoy en día Tortugo y Quebrada Arena son barrios que gravitan mucho hacia Guaynabo, más que hacia el mismo Río Piedras por la distancia. En términos de los subbarrios, sabemos que San Juan siempre ha tenido 4 barrios intramuros, que básicamente son los barrios que corresponden a las iglesias principales. Santa Ana, Catedral, San José, me falta uno. Eh, San José, Catedral, Santa Ana, me falta una. Espérate. Catedral, la iglesia San José, la iglesia San Francisco y la iglesia Santa Ana. Además tenía 3 barrios extramuros, que son La Puntilla, que son La Perla y que son Puerta de Tierra. Puerta de Tierra es más grande que eso. En el caso de San Juan, pues San Juan tiene no solamente todos los barrios de San Juan, que después se constituyeron en más subbarrios como Vallajá, Mercado, San Cristóbal, San Francisco, Catedral, Marina y Puerta de Tierra, que es una historia preciosa. Puerta de Tierra también, la historia de ese barrio. Los subbarrios originales de Río Piedras, que son Río Piedras, Capetillo, Ubarri, Buen Consejo, Venezuela y Monterrey, y obviamente nuestro sujeto de estudio hoy, que es Santurce, con 40 subbarrios. De nuevo, no hay ningún barrio en Puerto Rico que tenga tantos subbarrios, y ese es el reto. Como voy a establecer claramente a través de la conferencia de hoy y del próximo jueves, los subbarrios son de diferentes antigüedades. Aclaro. Cuando yo voy a estudiar la historia de un barrio, usualmente, cuando yo voy a estudiar la historia de un barrio, usualmente utilizo fuentes primarias y secundarias muy antiguas, porque yo estoy buscando la toponimia de esos barrios y usualmente estoy buscando los antecedentes de ese barrio como un hato. Vamos a hablar del hato porque hay un hato en Cangrejo. Eh, Cuando bregamos con los barrios y los subbarrios de San Juan, metodológicamente para mí es bien diferente porque muchos de esas comunidades adquirieron sus nombres en el siglo XX. O sea que las fuentes son más recientes, son más modernas. Y si voy a ser honesto, no son las fuentes con las que yo brego más a menudo, pero aún así vamos a hacer el intento hoy para abrir la puerta a mayor investigación. De nuevo, cuando empezamos el libro hace 25 años, instamos a los investigadores y a las comunidades a reconstruir la historia de sus barrios. Hoy hacemos lo mismo con los subbarrios de Santurce. Esto es simplemente una entrada al tema para estimular la curiosidad de las comunidades, de los investigadores, especialmente los investigadores jóvenes, a que reconstruyan esa historia, porque es reconstruible. Mientras más pasa el tiempo, más difícil es. Pero muchos de estos barrios básicamente se pueden reconstruir utilizando sus topónimos como punto de partida. Nosotros son los mapas que vamos a ver muchos de ellos. Así que tenemos 40 subbarrios en Santurce. Algunos de ellos son bien contemporáneos, como puede ser Ocean Park, ¿ok? Algunos son bien antiguos, como Loíza. Ese es el camino a Loíza original. Un camino muy importante en Puerto Rico. Y obviamente unas que son ya de la modernidad del siglo XX, como puede ser el Barrio Obrero, etc. Vamos a ver algo de cada uno de ellos, ¿ok? Durante la conferencia de hoy y la conferencia del próximo jueves. Dentro de cada uno de esos subbarrios también hay sectores. Estos son los sectores yo no sé, yo creo que esto es cantera. Y obviamente los sectores, cada uno tienen su propia historia. Los vas a ver en los centros electorales, en los centros de votación. Algunos son nombres muy modernos, como puede ser la cooperativa o Residencial Las Casas, que viene de un hipódromo, el hipódromo Las Casas, que lo vamos a ver. Pero también hay unos que son bien modernos, muy antiguos, como puede ser Puente Guano. Eh, Definitivamente ahí hay algo. O algunos que son bien del siglo XX, como son las barriadas, que por alguna razón que yo no conozco, le ponían nombres relacionados con el servicio militar o
referentes de ciudades en el extranjero por múltiples razones, algunas eran peyorativas, otras no, etcétera. O de cosas que eran cotidianas, como pueden ser los Bravos de Boston, que fue el equipo original de Boston, que era un equipo de pelota. Así que básicamente, pero también obviamente hay un sentido de orgullo, porque somos los Bravos de Boston. Los Bravos de Boston, por cierto, también es un sector en Vieques. Así que parece que los Bravos de Boston están bien pegados en un momento dado de la década del 40, por ejemplo. Corea, pues mi padre fue a Corea, así que me imagino que eso tiene que ver con eso. Santurce, sin embargo, el Santurce que es objeto de nuestro estudio es este que tenemos aquí en amarillo, que básicamente es un territorio que no, bueno, esto es obvio, pero que no era lo que es hoy en día. O sea, como vamos a ver, Santurce era un lugar de ciénagas, de mangle, y con unas áreas altas que fueron las que básicamente se utilizaron para crear los medios de transportación principales entre San Juan y el resto de la isla. Esas tierras altas de Santurce, y te digo, a veces uno no se da cuenta de cuán altos pueden ser algunos puntos de Santurce con relación al nivel del mar por la edificación urbana, pero vamos a ver que Santurce definitivamente tenía diferentes elevaciones que permitieron crear caminos que se mantuvieran secos y que básicamente no pasaran en lo posible por río. Una de las cosas que yo como historiador rural me fascina es ver las carreteras. O sea, yo sé que si hay una carretera que es derecha, es moderna, pero a veces usted te pregunta por qué esa carretera tiene tantas curvas. Eh, Eso a mí me dice que es una carretera antigua. ¿Por qué? Porque estaban tratando de evadir accidentes topográficos que ya no existen, quebradas, ríos, etcétera. Yo le doy siempre el ejemplo de la carretera de Buchanan, la que pasa por el frente de lo que es el Nuevo Día, GFR Group. Uno dice, ¿por qué esa carretera tiene tantas curvas si es en el medio del área urbana? Me dice, bueno, pues yo cuando chiquito me acuerdo, eso era mogote. O sea, todo eso eran mogotes y esa es una carreterita que se hizo cruzando el mogote para llegar a Cataño, porque mi madre es de Cataño, a mucha honra, y yo cogí esa carretera todo el tiempo. Y hoy en día es irreconocible, porque mucho de ese mogote se tumbó, pero usted aún así se va a la distancia y se da cuenta de la línea de mogotes que existe. By the way, ya que sentí un clic en la electricidad, aclaramos que tengo planta, que tengo backup de internet y que estoy listo para vivir en el Puerto Rico del 2024. Así que esperamos que no haya interrupciones, se me olvidó decir eso. Pero originalmente también, no solamente Santurce se componía de gran parte de lo que hoy son los barrios de Atorrey, también el antiguo Cangrejo, que ya vamos a entrar, básicamente incluía lo que es hoy el barrio Cangrejo Arriba de Carolina. O sea que era una extensión territorial sumamente grande y posiblemente incluía parte de Sabana Bajo, y posiblemente incluía gran parte de Sabana Llana, de Atorrey, etcétera, porque llegó a llegar hasta la Villa de Robles. Después la Villa de Robles, como dijimos, eh, estableció que Atorrey iba a ser parte. Pero de nuevo, tanto Cangrejo Arriba, que es lo que hoy conocemos como Isla Verde, en Carolina, y parte de allá, realmente Santurce en un momento dado llegaba hasta Loíza, porque las dos áreas principales, o sea, los dos poblados de esa costa norte eran Santurce y eran Loíza. Y la ruta de Piñones, como lo conocemos, básicamente era la ruta principal de conexión entre ambas. Ambas, como veremos, fueron comunidades fundadas por migrantes afrodescendientes, son comunidades negras y que fueron negras desde un principio y muchas otras cosas que vamos a mencionar. De nuevo, yo no soy necesariamente un historiador de Santurce. Durante la campechada yo estoy seguro que ustedes van a contar con personas que han dedicado mucho más tiempo a la historia de Santurce. De nuevo, mi trabajo son los barrios y los subbarrios. Y yo no pretendo tener la historia de cada uno. Pero, por ejemplo, el muy, pero que muy reconocido colega Edwin Quiles ya está hablándonos de la historia de Cangrejos con un nivel de profundidad mucho mayor
del que yo puedo aportar a través de unas charlas que vi que están vinculadas con el Museo de Arte de Puerto Rico. Así que les insto a que participen en ellas porque yo sé que él les va a poder dar mucha, pero con mucho más información. No es el único. Ojalá que Aníbal Sepúlveda pudiera venir a hablar sobre Santurce porque, de nuevo, él es la Biblia para mí de esos temas, igual que Enrique Vivoni en alguna de esas comunidades. Proseguimos. Los determinantes de la topografía de Santurce, como dijimos, no visualizamos la importancia de la topografía. O sea, la isleta se tenía que conectar con el resto de la isla. Para hacerlo, tenía que vencer muchos accidentes topográficos y básicamente Santurce tenía puntos altos y secos que se podían utilizar para establecer caminos, el famoso Camino Real, que es hoy la Ponce de León, por ejemplo, y obviamente para cruzar, vadear, como diríamos en aquella época, el Caño Martín Peña para llegar a la parte sur de Puerto Rico. Si usted ve, esta es la portada del libro de Santurce de Aníbal, que está, él consiguió este mapa en los archivos en España. Si usted ve, esto es lo que llamamos hoy el Puente San Antonio. Y si usted ve, tenemos aquí un montículo y tenemos otro montículo acá y tenemos montículos en la punta del condado. Supuestamente ese montículo después de, no voy a chotearlo, pero parte de este montículo fue rebanado por propósitos de defensa militar. Eh, pero el resto era ciénaga, o sea, ciénaga, mangle. O sea, muchas de las áreas actuales de Santurce fueron rellenadas. Todo esto, todo lo que es básicamente el sur de Puerta de Tierra, todo lo que es Isla Grande, todas estas áreas fueron rellenadas porque eran mangles. Esto fue lo que salvó a San Juan en más de un ataque extranjero, porque los ingleses, en este caso en particular, pues fueron burlados por los negros de Cangrejo porque ellos conocían los manglares. Y ahí quedaron muchos británicos y muchos ingleses en las diferentes invasiones, con un punto de vado que es Martín Peña, con el cual se pasaba al sur. Esto que ustedes ven aquí, que ustedes ven que tienen como unas rayitas, todo eso son ciénagas, ¿ok? No es terreno cultivable, por eso es que tenemos este rollo, esto es el área de hoy Ocean Park, tenemos este rollo en Ocean Park con las bombas y las inundaciones y todo lo demás, porque son terrenos que le rescataron a la tierra y al mangle y a todas las diferentes otras eh, cosas, o sea, toda esta área. Aquí había el nombre de cantera, que lo vamos a bregar el jueves, viene del hecho de que básicamente hay una cantera porque había un ceboruco, había un montículo de piedra. Tenemos fotos, gracias a Dios, de ese montículo que fue rebanado para básicamente rellenar no solamente el área de cantera y el área de Barrio Obrero, las casas, sino también el área de Isla Grande. Eso lo vamos a ver ahorita cuando hablemos de Isla Grande. Así que hay unos imperativos geográficos y son en esos manglares en donde se construyen los famosos cinturones de pobreza, arrabales, que básicamente marcaron la geografía de Santurce por mucho tiempo, diríamos hasta la década del 40, 50. Yo llegué a ver arrabales, así que no, hasta la década del 60. Yo hice una colaboración con el Nuevo Día con relación a este a la cerámica, creo que se llama, a este pequeño arrabal que queda al frente del Popular Center, que es antiquísimo, que es posiblemente una de las pocos remanentes de lo que era el fanguito. Hay historiadores que están trabajando esos temas, yo creo que es fantástico, pero en lo que estamos viendo aquí esto sería lo que sería la Muñoz Rivera, o sea, esta es la parte sur de Santurce, y todos estos eran arrabales, arrabales que llegaban hasta la laguna, hasta el Caño Martín Peña. Por eso es que el Caño Martín Peña se tapó. O sea, el Caño Martín Peña lo tapamos, porque básicamente era una vía de navegación, pero la gente echaba su basura ahí para crear relleno para poder construir vivienda, porque todas estas personas vinieron de los campos en aras de la famosa industrialización. Algunos tuvieron éxito, otros no. Pero todos estos cinturones de pobreza se fueron eliminando en la década del 50 y el 60, fueron expropiados, se hicieron obras públicas,
etcétera, etcétera. Así que cuando usted está caminando por la avenida Muñoz Rivera como si fuera para Río Piedra y pasa por donde es, no sé, por donde es esto, el natatorio, el Parque Central, todas esas áreas, todos esos eran arrabales, donde es el centro ecuestre, donde está United Way, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, todos esos eran arrabales. Yo llegué a ver la 22, si no me equivoco, abajo, antes de que básicamente la eliminaran, que por donde están diferentes cosas. Y vamos a ver esto de tarjetas talleres, todo eso eran arrabales. Por eso es que Santurce, vamos a ver, tenía tanta población y ha perdido población. El otro punto importante y determinante de la topografía y del desarrollo de Santurce son las vías de transportación, particularmente el tren. Como vamos a ver cuando hablemos ahorita de Miramar, el tren y particularmente el tranvía de Ubarri expandió por completo el concepto de la ciudad murada de San Juan. La gente no está consciente que en 1896-97 se creó un proyecto cívico comunitario que fue el derribo de las murallas. O sea, todo el mundo y su madre fue a participar en este gran proyecto de voluntario de tumbar las murallas que dan al sur de San Cristóbal hasta el área de los muelles, porque eso era un signo de modernidad y eso iba a permitir la expansión de un San Juan insalubre y sumamente hacinado. La gente vivía en San Juan. Y obviamente eso se dio gracias al tranvía, que se inaugura más o menos en los 80 por ahí, y que significa una revolución completa, comunitaria, política y demográfica. De buenas a primeras, tú puedes coger el tranvía e ir a Río Piedras, pero también puedes coger el tranvía e ir a Miramar. Y vamos a ver cómo ese tranvía no solamente creó la posibilidad de crear áreas residenciales fuera del casco de San Juan, sino que también básicamente propuso la viabilidad de que sus trabajadores, los trabajadores de las diferentes ocupaciones, pudieran transportarse a su trabajo. Cubrimos un poquito de eso en el coloquio del PPC, pero fue una gran revolución. Por eso es que don Pablo Barri, que también lo cubrimos en los coloqueos de caciquismo, se convirtió en una persona tan rica y tan importante en la comunidad, en la política, en la sociedad puertorriqueña, porque él fue el que ingenió esta obra modernista de hacer un tranvía, vamos a ver un tranvía, que te llevara desde San Juan hasta Río Piedra. Y por eso es que tenemos la parada 15, la parada 18, la parada 24, la parada... Eso no son las paradas de la guagua, son las antiguas paradas del tranvía y la toponimia nos mantiene viva el hecho de que hubo paradas de trolley a través de todo lo que acabamos hoy, la Ponce de León, que era el camino real hasta Río Piedra. Esas paradas son las paradas originales del trolley. El trolley fue una cosa maravillosa. Y por supuesto, después del trolley, también estuvo bueno, cosas importantes en vías de comunicación fue que no lo estamos cubriendo porque Condado es una historia larga. Es el puente de dos hermanos, de los hermanos Ben, que también conectó esta área de Condado que vamos a ver cómo era, que era bien bucólica, con San Juan y la convirtió en un área residencial de primera instancia, pues, especialmente para la afluencia. Y que trajo, como Enrique Vivoni ha trabajado y otros arquitectos, nuevos estilos arquitectónicos a Puerto Rico que desviaron muchísimo de los antiguos y que básicamente crearon una marca en el siglo XX en términos de la arquitectura. Vamos a ver algunos ejemplos de eso en algunas de las fotos antiguas. Y aquí también nace el famoso último trolley, que es una extensión del tranvía que llega hasta el Parque Borinquen. No vamos a cubrir hoy el Parque Borinquen porque hay unos barrios, unos subbarrios que se quedan para la próxima sesión, pero el Parque Borinquen fue una gran visión de crear un área para el esparcimiento de un Puerto Rico que estaba creciendo y que se estaba aglomerando. Vamos a ver ese crecimiento gráficamente ya mismo. Por eso es que todavía le llamamos a esa playa el último trolley. Ve qué importante es la toponimia. O sea, la toponimia te preserva el pasado. Y si tú la investigas y tú corres la línea en sentido inverso, te das cuenta de que hay un montón de posibilidades para entender el desarrollo histórico, urbano, geográfico, demográfico de estas comunidades. Esto es lo que estamos hablando.
En 1891, si usted trata de visualizar, esto es desde Miramar hasta el final de Santurce, esta era la densidad, estas son las edificaciones que existían. Todo eso fue eventualmente conectado por el tranvía y mire cómo cambia en cuestión de 20 años o menos. Y mire cómo la densidad baja al 70, al 75. O sea, esto es como si yo tuviera una vista aérea en donde se marca en ese mapa las edificaciones que existían en esa época. O sea, de pronto, de buenas a primeras, como dice en inglés, the fashionable thing, ¿ok? Eh, lo que estaba de moda ya no era vivir en el viejo San Juan, sino era vivir en Santurce, en Condado, en Miramar, etcétera. Y ahí tú ves el desarrollo de un nuevo lenguaje arquitectónico, social y económico que se proyecta hacia esa área. También básicamente San Juan, como le pasó a muchos y le pasa a muchos de los centros urbanos, tuvo una decadencia a consecuencia de esta expansión. O sea, el San Juan que hoy conocemos es muy perfumado, y lo digo en todo el sentido de la palabra. Pero nosotros que tenemos dos o tres canitas y nos falta el pelo, nos acordamos del San Juan de la década del 60, el San Juan que don Ricardo Alegría trató de preservar y logró preservar en gran parte. Las calles de la calle Luna, calle Sol de Willy Colón, por ejemplo, los son fanáticos de la salsa. O sea, como pasa en los centros urbanos hoy en día, el desarrollo de estos suburbios santurcinos deprimen el área urbana, el núcleo urbano original, y sucedió con San Juan también. Así que tenemos el tren, el tranvía y las avenidas. Esto es una bella foto que te dice muchas cosas. Primero, este es el camino real, este es el tranvía, ¿ok? El tranvía es eléctrico, no es de gasolina. Y básicamente el tranvía corría la ruta hasta Río Piedra. Y ya mire, usted ve esta huella arquitectónica que es totalmente diferente a la que esté acostumbrado a ver, tanto en San Juan Antiguo como en Ponce, por ejemplo, en Mayagüez. Tenemos el concepto de la casa de madera, a veces tipo bungalow o bungalú o algo así, que tiene mucha influencia estadounidense y también tiene influencia francesa. Hay un excelente libro también de Enrique Vivoni, de uno de hispanofilia, que es el retorno al lenguaje arquitectónico español en la década del 30, pero también básicamente el amor a lo francés a principios del siglo XX. Y este tipo de casa abierta, fresca, de madera, con techo de dos aguas, que todavía esto en algunos bolsillos del área de Santurce todavía las ves, algunas en un estado horrible, es una pena. Usted puede correr la carretera en el subbarrio de Figueroa, usted se puede meter por la calle Villamil, por el área de la placita, todavía quedan casas así, algunas en condiciones sumamente eh, precarias. Obviamente en Sagrado Corazón hay casas, hay mansiones, pero Sagrado Corazón es un punto alto, por tanto es un punto privilegiado, pero también hay unas áreas en donde todavía quedan este tipo de arquitectura. Así que se puso de moda vivir en Santurce. Este mapa, que es de 1918, yo puedo estar viéndolo una semana, porque es una fotografía en el tiempo del desarrollo urbano de Santurce. Desde la Ensenada del Condado, el Puente San Antonio, el Puente de los Hermanos Ben, que es todo un proyecto arquitectónico, y básicamente la carretera a Las Nereidas, que después fue la Ashford, etcétera, etcétera, hasta el área del parque, que pensamos en la calle del parque. También visualiza Santurce sin la Valdoriotti, ¿ok? No había Avenida Valdoriotti, y eso lo vamos a ver pronto. Había el Camino Real, que después fue la Ponce de León, y un montón de carreteras secundarias como fue las Nereidas, que hoy es la Ashford, etcétera, etcétera. Y obviamente vectores que iban hacia abajo y hacia arriba de esas carreteras, y la calle del Parque, que todavía existe y que era muy importante porque conectaba directamente el área del Parque de San Juan, el Parque de Santurce, y básicamente la Ponce de León. Todavía usted
puede tirarse por esas avenidas y visualizar esos diferentes cambios. Pero piense que esto no, aquí no hay Valdoriotti, ¿ok? Esto es, hay que entrar. Y no hay Muñoz Rivera tampoco, ¿ok? Muñoz Rivera se construye en gran parte encima de los arrabales que existían en la parte sur de Santurce. Y es bien típico que el gobierno haga esto, o sea, decida hacer una carretera y, by the way, ya que tenemos que hacer la carretera, pues vamos a destruir un arrabal o vamos a destruir una comunidad que no nos gusta. Porque usualmente las carreteras no las tiran por las áreas afluentes, pero eso es historia, ¿ok? Eso le llaman desarrollo económico. Y en algunos casos, pues obviamente nadie pretende que sigamos viviendo en un arrabal. Eh, Obviamente la integridad de la comunidad tiene que básicamente conjugarse con las condiciones de vida que había en esas comunidades. La población, Santurce por mucho, ¿ok? Con una extensión de solamente 5.3 millas cuadradas. Es el hogar de 66.690 personas según la última actualización del censo. Eso no solamente hace a Santurce el barrio censal más poblado, sino el que tiene la mayor densidad poblacional. Si Santurce fuera un municipio, sería el municipio, el 10º o el 11º municipio más poblado, equivalente a Toa Alta y Trujillo Alto. Así que visualice, recuerde, Santurce fue un poblado y San Juan, el crecimiento poblacional del municipio de San Juan, como lo conocemos, y eso es un coloquio aparte que ya está grabado, básicamente se beneficia de la población primero de San Juan y después de Río Piedra para constituir a la capital de Puerto Rico en una urbe principal del Caribe. Pero eh, Santurce era la médula de la población por mucho tiempo y lo que le daba población y riqueza al municipio de San Juan. Si usted mira a ver, de 922 habitantes en 1864, llegamos a 17.000 habitantes en 1910. Tenga en consideración que para 1899 Puerto Rico estaba llegando al millón de habitantes, ¿ok? Y que antes de eso, o sea, el siglo XIX empezó como con 100.000 habitantes y acabó con un millón. O sea, ese fue el siglo de la expansión poblacional de Puerto Rico. Y en adelante, hasta la década del 2000, yo creo que hasta el censo del 2000, si no me equivoco, la población de Puerto Rico fue constantemente ascendente. Nosotros, de nuevo, los que tenemos unos añitos, no entendemos, se nos hace difícil entender que Puerto Rico pierde la población porque vivimos en una sociedad de constante crecimiento poblacional y de constante preocupación por el excedente poblacional que estábamos generando para el espacio que teníamos. Ahora es otra historia. Ya para la década de 1935, Santurce contaba con 100.000 habitantes, que es una gran cantidad de personas. Y obviamente el pico de eso fue en la década del 60, en 1950, con 195.000 habitantes. Tome en consideración que hoy en día Mayagüez tiene alrededor de 90.000 habitantes. O sea, San Juan creo que tiene 300.000, pero de ahí en adelante las urbes grandes son Bayamón y Carolina, después Caguas, Ponce, etcétera. Después Mayagüez, si no me equivoco. Pero también hay otras nuevas como Toa Baja, etcétera. Pero que esta era una cantidad de población increíble para esa época y gran parte estaba abonada por los arrabales, o sea, por los cinturones de pobreza que existían al norte y al sur, porque los había también en el condado, y lo vamos a ver. Y esos cinturones de pobreza pues generaban una gran población, un gran hacinamiento poblacional y una gran densidad, perdón, de personas por milla cuadrada. Si usted piensa que ahora mismo tenemos 12.000 personas por milla cuadrada con 66.000 habitantes, si lo multiplico por 3, en el 1950 teníamos posiblemente 36.000 personas por milla cuadrada, lo que es increíblemente alto para todos los estándares, ¿ok? Para todos los estándares. Sin embargo, en la década del 70 empieza no solamente la eliminación de los arrabales, sino el movimiento de las personas a los suburbios. Ahí viene la decadencia de Santurce como centro comercial, los centros comerciales, las avenidas, los expresos, etcétera.
y la población empieza a bajar hasta el punto que para el 2010 está en 81.000. ¿Ok? Eso es menos de la mitad de lo que era en el 70. Obviamente también, si usted tiene aquí los porcientos de cambio, también hay una sustitución de población mediante la cual Santurce se convierte en la sede y en el hogar de muchos grupos de inmigrantes, particularmente los hermanos de la República Dominicana, pero también los hay de otros países, ¿ok? Y de Haití, de diferentes, de las Antillas Menores, etcétera, etcétera. Y esa población hay un proceso de sustitución, por eso es que Santurce aún hoy en día es una comunidad espectacularmente diversa y todos esos grupos han creado nuevas avenidas de intercambio y expresión cultural y artística en nuestra comunidad. Si lo vemos solamente desde el 2012 hasta el 2022, vemos que básicamente la población sigue bajando hasta 66.690, que es la población del censo, de la tabulación más reciente del censo. Así que vemos que aún en 24 años, 22 años, hemos perdido 20.000 personas. Pero Santurce, yo obviamente no trabajo como historiador, yo trabajo desarrollando proyectos de financiamiento externo y he trabajado en varios proyectos en Santurce que básicamente aspiran a retomar la gloria de Santurce. Uno de los primeros fue Arte Santurce para el conservatorio, porque no hay un lugar en Puerto Rico con mayor concentración de organizaciones de arte, de las diferentes disciplinas de las artes. También esto hubo un proyecto de Foundation por Puerto Rico, está Sagrado, está haciendo cosas bien interesantes, el Museo de Arte de Puerto Rico, diferentes otras organizaciones. Próximamente vamos a tener la inauguración de Casacay en la antigua escuela Rebeldi, si no me equivoco, Federico Geto, detrás de energía eléctrica, que va a ser un hito en términos de actividad cultural, educativa, vocacional, artística. Así que estamos, en los últimos 20 años hemos visto el uso muy interesante de un concepto que se llama art placemaking, y es el uso de las artes como efecto, como elemento de diferenciación para básicamente estimular la economía de comunidades deprimidas, utilizando las artes como motivo. O sea, el corredor de las artes que siempre hemos envisionado es una palabra absurdamente bárbara, que hemos visualizado que vaya desde Santurce a nivel de Sagrado, subiendo por ahí hasta Miramar, como un gran corredor de la cultura, porque es la expansión natural de San Juan. Y tiene elementos de diferenciación artística que son muy importantes, pero de eso no es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de toponimia, otro día hablamos de eso. Hablemos un poquitito de la historia de Cangrejo. San Mateo de Cangrejos, igual que Loíza, fueron pueblos creados por esclavos libertos. Prominentemente están las familias Piñón, Cortijo, Pizarro, etcétera, Cepeda, etcétera, que fueron familias que básicamente se ubicaron en Cangrejo. Cangrejo de nuevo era desde la punta del condado de Miramar hasta posiblemente al menos hasta Boca de Cangrejo, pero posiblemente también incluía lo que conocemos como Piñones. Piñones era un gran hato de los frailes, eso lo verán en la conferencia en coloquio que tiene que ver sobre los hatos, y era un hato que pertenecía a la iglesia. Todavía hay un sector de Piñones que se llama fraile. Así que para que vean qué importante es la toponimia y cuánto dura. Y obviamente está Boca de Cangrejos, que se decía que Boca de Cangrejos no se ha explorado, pero que era un punto de mucha actividad de indígenas. Obviamente los ostionoides, y lo ven Loíza y lo ven Piñones, las excavaciones, se alimentaban de crustáceos, de lo que llamamos cangrejos. Y obviamente de ahí viene el nombre. Y Torrecilla era un puesto de observación español que había en lo que hoy conocemos como la Punta de Piñones, pero eso es toponimia de barrio. Aquí vamos a hablar de Cangrejos y de sus barrios. Básicamente toda esta área
se llenó de esclavos libertos, ya sea porque lograron su libertad o ya sea porque había esta especie de, de estrategia de los poderes europeos en el Caribe, que si tú eras un esclavo que pertenecías a una colonia y te fugabas y llegabas a la otra, eres liberto. O sea, si yo era un esclavo que pertenecía a España y llegaba a la colonia danesa de Saint Thomas, yo era libre. Pero de la misma manera, si yo era un esclavo y me fugaba del gran emporio de azúcar de Santa Cruz o Saint Croix y llegaba a Vieques, yo era libre. ¿Ok? Desde entonces vemos el gran movimiento poblacional que hay entre Vieques y Santa Cruz, por ejemplo, y obviamente entre Santa Cruz y Vieques también. Así que eso trajo muchas personas, pero Santurce no era un área agrícola por excelencia. O sea, eh, la necesidad, ¿cómo es? La inventiva es la madre de la necesidad. Eh, a los esclavos libertos, tanto en Loíza como en Santurce, le tocaron los arenales, lo que llaman los arenales. Los arenales no eran áreas muy fértiles para la labranza, aunque en los mapas se ven intentos de labranza. Así que se crea eh, una clase artesanal, ¿ok? Que son las personas que le dan servicio a las personas. O sea, según muy buenos historiadores, por Astrid Cubano, por ejemplo, y otros más, esos son los inicios del capitalismo en Puerto Rico. O sea, el capitalismo no es una mala palabra. O sea, el capitalismo parte de la necesidad de que hay una serie de ofertas de bienes y servicios que se compran a cambio de dinero. Pues nuestros esclavos libertos afrodescendientes se convirtieron en carpinteros, en herreros, en diferentes otras actividades que le daban servicio a las personas que tenían más dinero o que tenían actividades agrícolas que necesitaban aperos, herramientas, etcétera. Y se crean unas comunidades que básicamente son muy, pero que muy prósperas en el sentido de que establecen una clientela, es la palabra, una clientela importante en donde básicamente ellos producen servicios, crían caballos, doman caballos, etcétera. Los domadores de caballos afrodescendientes en Puerto Rico, me acuerdo mucho de Atoteja. Eh, Atotejas era otra comunidad de negros libertos en Bayamón, igual que Yambele en Guaynabo, lo que queda de Yambele. Eran comunidades de esclavos libres que básicamente tenían toda esta operación de ofertas de servicio a cambio de dinero. Ya no eran esclavos. Ellos eran muy buenos en lo que hacían, pero ahora cobraban por eso y al cobrar podían generar capital y al generar capital podían comprar tierra, podían comprar aperos, podían comprar diferentes otras cosas. También fueron muy importantes, y eso hay un par de artículos que están en mi bibliografía que tienen que ver con Atorrey en la defensa de los invasores ingleses y holandeses, tanto en los manglares de Martín Peña y del sur de Santurce contra los ingleses, y también en las famosas piraguas que venían del río Bayamón hacia la desembocadura de la bahía, porque el río Bayamón entonces desembocaba en la bahía y era como el Expreso de las Américas de la época. Mi familia es de Palo Seco, podemos hablar de eso. Esto, y que muchas de ellas venían de Atoteja. O sea, Atotejas es el hato de la teja, porque en Atotejas se cosían los ladrillos y las tejas que se utilizaron para el viejo San Juan. La fama de combatientes, y eso pasaba mucho en los hatos y en los poblados, básicamente la corona española los reconoció y básicamente los ayudó a fundar en el siglo XVIII un pueblo que se llamó San Mateo de Cangrejo. Esto de los cangrejos en la toponimia también se repite en Vieques. Vieques se llamaba la isla del cangrejo por los británicos cuando la ocuparon, etcétera. Y también Río Güeñes en el área sur, creo que Santa Isabel, etcétera. Hay mucha toponimia vinculada con los cangrejos porque los crustáceos eran un delicacy, como diríamos hoy en día en términos de alimentación. Este es mi perro que lo están dando comida. La frontera sur de Cangrejo era para entonces muy incierta, no terminaba en el Caño Martín Peña, como ya dijimos, y llegaba hasta la aldea de Roble, que es hoy Río Piedras, que eventualmente se evolucionó como Río Piedras y reclamó gran parte de Atorrey, eventualmente lo reclamó todo lo que había al sur del Caño Martín Peña. Y Atorrey siempre ha sido un barrio ambivalente.
Primero porque básicamente era un barrio institucional. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, por mucho tiempo perteneció a la corona y tenía colonos que vivían ahí, pero no necesariamente eran dueños, arrendaban, eventualmente compraron. Y como tal, pues no se desarrollaron los núcleos poblacionales que podíamos esperar en Río Piedras, que se convirtió en el eje de la transportación hacia Bayamón por un lado, hacia Caguas por otro y hacia Carolina por el otro. Por eso es que todavía Río Piedras es un eje de transportación, viene desde el siglo XIX, cuidado, desde antes. El partido era, obviamente, el partido de Cangrejos era predominantemente afrodescendiente negro, de fugitivos, y básicamente, como dije, fue una fuente de artesanos. Fue suprimido en 1862 y cito, con vistas a aumentar su población blanca, y sus tierras fueron distribuidas entre Carolina, Cangrejo Arriba, San Juan, que se quedó con Santurce, y Río Piedras, que se quedó con la parte de Atorrey y la Villa de Roble. Se puede decir, sin necesidad de argumentar mucho, que Cangrejo se convirtió en una jurisdicción, eh, Dios mío, tenía la palabra diplomática, amenazante para la corona, porque los españoles no querían partidos que fueran afrodescendientes, punto. Por eso es que ahí dice abierta y explícitamente que la intención de anexar a Río Piedra, a Santurce, a Cangrejos, básicamente uno de sus propósitos principales era aumentar su población blanca. Aunque todavía quedan eh, retazos, documentos donde hablan de la alcaldía de Cangrejo, porque era un partido, tenía su alcalde, después tenía su alcalde de barrio, y después tuvo sus alcaldes de barrio por mucho tiempo, el último de los cuales fue el gran y el conocido y el afamado Pablo Barry, el conde de Santurce, y obviamente la iglesia de San Mateo, pero como vamos a ver, el origen de San Mateo no fue ahí, aunque ese fue el centro simbólico de la comunidad. El centro de la comunidad no necesariamente fue donde está la iglesia de San Mateo hoy en día. Santurce tiene mucho que ver con don Pablo Barry Capetillo, que es fuente de muchas investigaciones de un servidor, especialmente con relación a la dinámica del caciquismo. Pablo Barry obviamente ha sido una persona que ha sido demonizada por la historiografía liberal en Puerto Rico, especialmente la de finales del siglo XIX, principios del XX, pero mi disertación tiene que ver con caciquismo y don Pablo Barry es el cacique mayor. El caciquismo no siempre, ¿cómo te digo? No siempre es negativo, no siempre es malo. Hay que jugar con el concepto porque el cacique era la forma de gobierno de la España de la Restauración. O sea, los políticos en aquella época eran caciques y ellos lograban que sus jurisdicciones hicieran lo que ellos querían, lo que su partido político quería. No es un sistema democrático, el mundo no era democrático. En el siglo XIX, España tampoco lo era y Puerto Rico tampoco. ¿Ok? Aquí votaba la gente que pagaba contribuciones. Lo interesante para mí de Pablo Barry, que trabajamos en detallísimo en el coloquio que está disponible ya en YouTube sobre el caciquismo, que son dos partes, y el autonomismo, es que él logró la autonomía que querían los liberales desde mi punto de vista, pero la logró de facto, no de jure. ¿Qué quiere decir eso? O sea, los autonomistas querían un poder, un establecimiento político, eh, un, un un sistema político autonómico sancionado por las Cortes españolas, etcétera, etcétera. Eso lo hablamos allá. Pero lo que la historiografía al demonizar a Pablo Barry perdió de vista es que ya Puerto Rico era hasta cierto punto autónomo, porque él era el que mandaba en Puerto Rico, punto. O sea, el hombre era tan rico y tenía tanta influencia, tenía tanta tierra y encima de eso tenía el tranvía, que aquí quedaban los gobernadores españoles y primero que hacían era se reunían con él para que le diera instrucciones de cómo manejar la cosa. Obviamente el hombre pues envejeció, el hombre pues obviamente perdió influencia, se fue para España, tenía una reuma horrible y todo su proyecto político se fue cayendo, lo que abrió el espacio para que los liberales pudieran
lograr cierto grado de hegemonía y lograr la Carta Autonómica y todo lo que discutimos en ese coloquio. Ubarri es una persona muy interesante porque todo el mundo decía que Ubarri era ingeniero. Ubarri nunca estudió ingeniería, era un militar que llegó a Puerto Rico, pero que básicamente logró moverse muy bien, acaparar estos ingresos, comprar tierra y básicamente se convirtió en el alcalde de barrio de Santurce. Tenemos otro coloqueo que brega con el concepto del alcalde de barrio y las dinámicas del poder local en Puerto Rico. Les aseguro que les va a interesar muchísimo, pero no voy a entrar en eso porque eso no es el tema de hoy. Lo importante es que Ubarri es el padre de la modernidad de Santurce. Imagínense, él estuvo en la Diputación Provincial, pero él se sentía en sus anchas siendo alcalde de barrio de Santurce. Barrio, posiblemente el barrio más importante de Puerto Rico, posiblemente ser alcalde de barrio de Santurce era más importante que ser alcalde de Ponce, o alcalde de Mayagüez, o alcalde de Aguadilla, o alcalde de Humacao, o alcalde de Cagua. Él controlaba todo eso. No era solamente en Santurce, él controlaba grandes otras extensiones de tierra en Puerto Rico. Pero lo importante es que él es el padre de Santurce en el sentido de su topónimo. Él se convierte de la corona, él compra un título. Eso es embuste que le daban los títulos así por así. Obviamente la corona estaba muy satisfecha, porque aún en los libros del caciquismo de España se menciona a Pablo Barry como un ejemplo de cacique político. Increíble, pero cierto. En el País Vasco, de donde es origen, a Pablo Barry se le reconoce como un prócer del Caribe, de las Américas, de las Antillas. El hombre obviamente se convierte en el conde de San José de Santurce. Fíjate, podemos hacer un coloqueo sobre eso, porque hay muchos barrios que tienen que ver con esos títulos nobiliarios, eh, pero no voy a entrar en eso ahora. Pero en el caso de él, él logra no solamente la hegemonía del poder de Santurce, sino logra el cambio de nombre. O sea, en 1860, no, 1880 y pico, por ahí, cuando se inaugura el tranvía, se le concede el título de conde de San José de Santurce y se cambia el nombre, supuestamente a petición de los residentes de Santurce, de Cangrejos a Santurce. ¿Ok? En el jueves que viene vamos a hablar sobre sus últimas tierras, que son lo que hoy es la Universidad del Sagrado Corazón. Era mucho más que eso. La universidad vendió mucha tierra, pero obviamente eso fue como su último tributo, eh, el establecer el colegio de las madres y traer las monjas del Sagrado Corazón de Francia y construir el edificio que todavía es el edificio emblemático de la Universidad del Sagrado Corazón. Va a haber unas fotos brutales de esa época y mapas también. Así que, ¿de dónde sale Santurce? Pues Santurce es el pueblo, es una villa pescadora en Bilbao, de donde viene Pablo Bar. Santurci. Y eso se convirtió en Santurce. Y por eso es que llamamos a esta gran comunidad de San Juan, ahora, Santurce. No es un Santurce, no es un Santurce, en Santoral, sino que hay una ciudad. Out, 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 out. No, no. Oye, van a venir a pelear aquí. Out. Espera, 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 espera. Esto, así que esa localidad del País Vasco es la que da el origen de Santurce. Yo vi los otros días que en Buenos Aires también hay una comunidad de nombre Santurce. Tengo que averiguar, porque la toponimia es una cosa adictiva. Eh, pero por eso es que llamamos a Santurce Santurce, por don Pablo Barry Capetillo, que también tiene que ver con el Capetillo de Río Piedra, que fue la persona que básicamente esto trajo la modernidad a Santurce y a gran parte de Puerto Rico a través del tranvía y otras obras públicas, y que básicamente se convirtió en el cacique de barrio de Santurce, fue padre de la modernidad de Santurce y obviamente hasta le dejó el nombre que utilizamos para Santurce. Como dijimos, antes que nos den las 9, son las 8:15, eh, hay 40 subbarrios en Santurce, en un área geográfica sumamente limitada. Muchos de ellos son minúsculos. Yo no les puse las millas cuadradas porque de verdad que yo creo que es abrumante, pero están disponibles tanto en la página del censo como en
En el internet, en Wikipedia, hay un poquito de cada barrio. Te dicen la población del censo más reciente, las millas cuadradas y todo lo demás. Algunos de ellos son bien pequeñitos. Y lo que vamos a tratar de hacer entre ahora y el jueves es darles a ustedes unas historias, unas pistas de dónde vienen sus nombres. Vuelvo y subrayo que yo no soy historiador de sus barrios. Yo soy historiador de topónimos de barrios, pero voy a hacer la aproximación a nombre de la Campesada y de Vicky Espinosa para básicamente tratar de estimular a que cada una de estas comunidades indague más a fondo y documente mejor su historia, como ha sucedido con muchos barrios después de la publicación del libro de los barrios de Puerto Rico en 1999. Lo que me hace sentir muy orgulloso y de nuevo pueden haber errores y la intención es que usted los rebata. Yo no tengo ningún problema que usted me diga, esto es un error. Voy a mencionar algunos errores de investigación original hoy y los voy a corregir porque es un proceso de corrección constante. Yo lo que quiero es estimular que se investigue el sujeto del barrio y del subbarrio y se utilice como un sujeto histórico y eso le dé también hasta cierto punto un grado de orgullo a las comunidades con relación a dónde están y qué hubo en las comunidades en donde viven, tanto rurales como urbanos. Hoy vamos a cubrir 20 de ellos, si nos da el tiempo, y son los subbarrios que están al oeste de Santurce, ¿ok? Son los que están aquí marcados de una manera bien bonita y bien tecnológica en highlighter, en highlighter amarillo, y los otros los vamos a cubrir después. De nuevo, cuando lo hicimos fue interesante porque la distribución es bien buena. Para la semana que viene damos unos barrios bien interesantes como Loíza, Las Casas, Barrio Obrero, Martín Peña, etcétera, etcétera, Parque, Sagrado Corazón, Ceboruco, etcétera. Y obviamente, de nuevo, como dijimos, aquí tenemos topónimos que vienen desde el siglo XVIII y quién sabe si antes, hasta topónimos realmente modernos que tienen que ver con posiblemente la década del 40, la década del 50, que son los que yo tengo más problemas porque ahí yo las fuentes son diferentes, hay más fuentes, gracias a Dios, pero no son las fuentes que yo usualmente trabajo. ¿Ok? Vamos a verlo. Cuando discutimos toponimia, dividimos las toponimias en diferentes tipos de topónimos. Topónimos son los nombres de lugar, de que se nos olvida. Hay algunas que tienen que ver con apellidos, hay algunos que tienen que ver con fauna, con flora, hay algunos, como vamos a ver, que tienen que ver con topografía, hay algunos topónimos, o sea, que son descriptores de topografía, hay algunos que tienen que ver con actividades que se dieron ahí, hay unos que son apellidos, como ya dije, que son los antropónimos. Así que tratamos de más o menos utilizar la metodología de los barrios y aplicarla aquí, consciente de que estos barrios son mucho más recientes y no necesariamente las categorías que usamos para los barrios rurales aplican del todo aquí. Como van a ver, tienen muchos nombres de personas. La antroponimia de Santurce básicamente nos genera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barrios. Yo entiendo, Bayola, yo todavía no sé de dónde proviene, así que si alguien sabe que me avise. Eh, pero básicamente son apellidos o nombres, ¿ok? Es posible que algunos de estos otros barrios no sean apellidos, después de todo, y algunos de los barrios, como Elilla, por ejemplo, tal vez es un apellido, pero vamos. El más fascinante de todos es Condado. O sea, Puerto Rico tiene una fascinación con el condado que yo puedo hacer yo creo que yo puedo, o Enrique Vivone, que hizo este libro fantástico, que obviamente es de toponimia, historia sobre su nombre, origen y desarrollo y transformación. Ay Dios, qué bueno que hay mucha gente buena, seria, trabajando toponimia. Yo toda la vida pensé que el condado tenía que ver con Pablo Barry, ¿ok? Y en mi libro dice que, que condado es un antropónimo de don Pablo Barry. El primero que me alertó fue una persona muy especial que se llamó don Pedro Puig y Brul, ayudante de toda la vida, tanto de doña Fela como de don Ricardo Alegría, que me dijo, ¿de dónde tú sacaste eso, don Rech? Condado es mucho más antiguo que Ubarri. Y entonces nos pusimos a investigar, obviamente también Enrique investigó eso, y realmente el condado tiene más que ver con el conde de Cumberland que con Pablo Barry. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente cuando se hizo el ataque en 1797,
el ataque increíble que hubo, porque era un abuso lo que venía. Y por eso fue que la gran proeza de resistir el ataque del conde de Cumberland fue tan importante, porque era un gran ejército. Y el conde de Cumberland fue bien listo. Él básicamente dijo, yo no voy a tratar de forzar la entrada de la bahía necesariamente. O sea, todo el mundo respetaba las edificaciones de San Juan. Ellos sabían, perdonen, los intentos anteriores que habían hecho. Por eso es que ya para el siglo XVIII y XIX los ataques vienen por tierra. Y él obviamente llega a Santurce, particularmente al área de Condado, por ahí, en Boca de Cangrejo, y desembarca por Santurce y básicamente trata de forzar la entrada por el puente San Antonio, por lo que es hoy Puerta de Tierra, ¿ok? Donde estaría hoy el Club Náutico, el Caribe Hilton, ¿sabes? Plaza Caribe, toda esa cosa. Y entonces, para hacer la historia corta, la evidencia que tenemos y que Enrique después también documentó en su libro es que esta área era el campamento, o sea, el campamento. Y en el caso de Enrique, él va más allá. Él rescata una crónica de otro historiador que dice que en Condado había un promontorio y ese promontorio fue el que le dio duro a las defensas del San Jerónimo y a las defensas de lo que es hoy el Náutico, que era también Fortín, el Fortín de San Antonio, si no me equivoco. Y que ese era lo que llamarían el campamento del conde. Y aparentemente eso trascendió y obviamente eso básicamente se constituyó como el topónimo de hoy en día. Posiblemente estamos hablando de esta área que usted ve aquí. Esta es la isleta, este es el puente San Antonio, aquí por aquí es el San Jerónimo y esto sería donde hoy está el puente Dos Hermanos. En esta área sería el campamento del conde de Cumberland, al cual le debemos posiblemente el nombre del condado. El condado, obviamente, antes de que se hiciera estas fotografías son tan, yo la coloricé, pero decidí no colorizarla, no presentarla. El condado era un área eh, descampada, era un arenal, de haber sido precioso. Yo me acuerdo que una vez yo fui en Costa Rica, al lado del Caribe, a un sitio que se llama Cahuita, que es un parque nacional. Y yo me acuerdo que yo salí y cuando miré a eso, dice, así debe haber sido de Condado a Isla Verde antes de la llegada de los europeos. Eh, Precioso. Okay. Obviamente el problema que tenía Condado era que estaba incomunicado, por eso es que el genio de los hermanos Ben, al hacer el Puente Dos Hermanos como un proyecto privado, eso fue la primera privatización, posiblemente no fue la primera, pero una de las primeras, ellos hacen el puente porque les convenía. Su madrastra o su madre, que era la famosa Madame Buchetti, tenía su casa donde ves el San Jerónimo, el Condado Plaza, perdón, y es que antes eso se llamó el Hotel San Jerónimo. Y hay fotos de la década del 50-60 de esa casa. Y esa casa esto fue inmortalizada por la querida Rosarito Ferré en el libro de Dios mío, algo de la laguna. Deben leer esa novela. Esa novela obviamente esto protege a mucha gente en términos de la redacción, pero te ambienta en el condado de finales del siglo XIX, principios del XX, si no me equivoco. No, yo creo que principios del siglo XX. Y la Casa de la Laguna se llama. Y la Casa de la Laguna no es otra que la casa de Madame Luchetti, que hay fotos y todo lo demás. Pero si me quedo en el condado, no cubro los otros 20, bueno, los otros 19 subbarrios. Condado es un coloqueo aparte y lo merece. Condado es todo esto, pero también incluye un segundo subbarrio que se llama Condadito. Pregúnteme por qué. Y fíjate, mira qué lo que era. Este subbarrio que hay aquí, que no sé cuál es, corta el subbarrio de Condadito en dos, pero es uno de los barrios más grandes de Santurce. Y básicamente va desde el Puente Dos Hermanos por acá hasta un punto por ahí que no te puedo definir claramente cuál es, pero me imagino que debe ser más o menos la actual calle de Diego, por ahí, Kings Court, por esa área, es que debe terminar el barrio Censal, y aclaro Censal,
de condado, en su barrio. Pero los barrios lo hace la gente. O sea, la gente puede decir que yo vivo en condado, aunque su escritura diga que vive en otro sitio, porque básicamente gravitan en esas áreas. Eso es parte de la magia de los barrios. Otro ejemplo, y vamos a ir rapidito, acuérdense que esto es una visión panorámica de estos topónimos, consciente de que necesariamente no siempre, bueno, no siempre esto tenemos la facilidad de hacer una investigación más a fondo, de nuevo, estimulamos a que la haya. Según esto, Aníbal Sepúlveda, en el área sur de la Ponce de León existió una fábrica de fósforo, los fósforos eran muy importantes en el siglo XX, siglo XIX, cuyo dueño, Gregorio Bolívar, le dio el nombre al lugar y a la calle existente hoy en día. Este sector se urbaniza durante la década del 20 y la subárea de Martín Peña, que es en esa área, al sur, que la vamos a cubrir después, a partir de la década del 40. Así que el 20 es tempranito. Tenemos Figueroa, no hemos localizado, ahí ustedes disculpen, esto no se supone que se hace. Denme un segundo. Aquí pasó algo. Y hay que darle animation. Ya. Ok, que mucho hemos aprendido. Esto es Figueroa. Este es el puente de la Constitución que cruza el Caño Martín Peña. Este puente es bien reciente, gente. O sea, la gente antes no podía trabajar por ahí. Era una cosa complicada. Te digo más, cuando cubramos Hoare, bueno, lo vamos a cubrir hoy, el puente original que iba hacia lo que llamamos hoy Puerto Nuevo o Pueblo Viejo, que es Caparra, era un puente de madera, pero no bajaba por la Roberto H. Todd ni la Parada 18, sino que bajaba un poquito más abajo por la calle Hoare. La calle Hoare es donde está el centro Belaval médico, por ahí. O sea, ahí era la conexión, pero ese era un mangle horrible. O sea, esos puentes fueron no es lo que es hoy en día. Eso ha sido canalizado, limpiado, sedimentado, etcétera, etcétera. Pero no había esa conexión. Para tú llegar a Guaynabo de Bayamón tenías que bajar hasta Río Piedra. Y de Río Piedra coger lo que era la antigua carretera 20 y llegar hasta Guaynabo o correr hacia la carretera, hacia Bayamón, etcétera. Pero Figueroa es esta área. No sabemos quién fue el Figueroa original. Y esta área tiene unas casas preciosas. Y básicamente es el barrio que queda al lado de la 18. ¿Ok? Como ven, este puente existía aquí, pero en aquella época esto era un puente de madera que venía por acá. Estoy buscando una foto de ese puente. Sé que la tenía. No la he podido localizar, pero si la localizo, te la pongo en el coloqueo de la semana que viene. Hay toponimia de fauna y de flora. Por ejemplo, el barrio Gandul. De nuevo, yo leí una crónica en algún momento sobre el origen del barrio Gandul. El barrio Gandul es el barrio que queda a la izquierda de la 18. Cuando usted viene por el Puente de la Constitución, que hay una escuela, hay dos escuelas, y usted sigue hacia la Ponce de León, esa área de allá, entiendo que era la carretera, es el barrio de Gandul, ahí donde está la fondita de Jesús, etcétera, etcétera. Esa finca era una finca del doctor Eduardo Serra, por eso es que tenemos la calle Serra en esa área, y a la misma vez, esa calle, él dividió esa finca según se fue urbanizando el área del Gandul, y le puso a las calles los nombres de sus hijas. Por eso que tienes la calle Mariana, por eso que tienes la calle del Carmen, la calle Aurora, y hay otras más, creo que hay una Elisa también, etcétera. Aquí está la calle Víctor Figueroa, que tiene que ver con, obviamente, la calle, la barriada Figueroa o el subbarrio de Figueroa. Esta área es un área bien crítica porque originalmente, pues, en la carretera hacia el puente era por acá y ahora es por acá. Y obviamente también esa era la conexión a la calle Condado, que es por acá también. Así que este barrio se urbanizó rápido porque básicamente súbitamente de ser un barrio del Montón, un subbarrio del Montón,
se convirtió en un área aledaña a una vía de comunicación principal con el resto de la isla más moderna, que fue el Puente de la Constitución, y antes de eso, el puente que conectaba la calle Howard y también, obviamente, la calle Condado. O sea, la calle Condado era la que conectaba con el condado, por supuesto, donde está hoy en día la Valdoriotti, que está la Escuela Luchetti, que están restaurando. Ahí había una cosa preciosa, que era como un semicírculo, donde salían diferentes carreteras de forma radial. Ahora no es tan perceptible porque el semicírculo estaba donde está ahora mismo el puente que pasa por encima, que la Valdoriotti pasa por encima. Esa es la parada 18, la Roberto H. Todd en particular. Pero era interesantísimo. Esa es una foto que yo debe haber incluido. Pero es una, Madame Lucchetti era muy importante en esa área, ella tenía mucha de esa tierra, la fue vendiendo, los hermanos Penn también. Eh, pero es importante porque era un estilo francés. De nuevo, Enrique ha trabajado de ese punto. Después que llegan los americanos, hay una movida primero hacia estilos arquitectónicos y urbanos eh, franceses, y después la hispanofilia en la década del 30, que era el retorno a lo español. El mejor ejemplo de la hispanofilia es la Escuela de Medicina Tropical y la Universidad de Puerto Rico, que son obras arquitectónicas que añoran a los españoles en una especie de estilo renacentista que los españoles nunca construyeron en Puerto Rico, porque los españoles construyeron neoclásicos, como el viejo San Juan. Así que era un Spanish Revival, así se le llamaba, y tenía que ver también con muchas personas han establecido vectores muy interesantísimos con la desilusión que sentían los puertorriqueños con lo que les había tocado bajo los Estados Unidos, vis a vis lo que ellos habían anticipado. Y es como una añoranza que se manifiesta a través de la arquitectura en los españoles. Vemos mucho de eso también en Santurce, la Escuela Superior Central. Es un ejemplo, si no me equivoco, de Spanish Revival, muy, 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 muy elaborado. Es como un barroco, eh, y están las antorchas, la terracota, todo lo demás bien de los 30. Este concepto de las avenidas radiales, que es un concepto francés, también tú lo vas a ver en Washington, D.C., que es donde yo hice mi bachillerato, en donde básicamente Washington, D.C. tiene una cuadrícula que es interrumpida por unos círculos, circles, en donde en cada uno hay un general o un militar, con excepción de DuPont Circle, eh, en montado un caballo, y de la cual salen de modo de radiales, o sea, radiales, las avenidas que básicamente cortan la cuadrícula. Suficientemente confundido, sí, yo también. Así que ahí tenemos el Gandul. El Gandul es muy importante y es la comunidad. Figueroa y Gandul, Gandul no tanto, es importantísimo como usted ve la diferencia al otro lado de la avenida, de la avenida que va, de la que se convierte en la Roberto de Soto. Figueroa básicamente es una comunidad de muchas casas viejas, y todavía hay, y también obviamente es la colindancia con Las Talleres y su área industrial, son comunidades bien chiquitas, y es la colindancia con hipódromo también. Esto, pero a la misma vez, al otro lado, tú ves una diferencia en la construcción, porque al otro lado, en el Gandul, es una construcción más densa. En el Gandul tú no ves necesariamente estas casas de madera, de dos aguas, con balcones que todavía tú ves tanto en la calle Hipódromo como en Figueroa. ¿Ok? La toponimia topográfica en Santurce, que son los nombres del lugar que hacen alusión a la topografía, lo vas a ver en... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo estaba ahí con mi nieta, así que estoy cantando canciones de niño. Ok. La toponimia topográfica básicamente se da en términos de las descripciones del entorno geográfico, topográfico, y cómo eso se constituye en el nombre de la comunidad. Posiblemente la más importante, Miraflores no tanto, pero es Isla Grande. Lo que hoy conocemos como Isla Grande era un soberano manglar
y no era una isla grande, era un montón de islitas. En términos de salubridad era realmente un problema. Todas estas islitas y todos esos mangles por los mosquitos y todo lo demás, el emposamiento de agua y todo lo demás, interrumpido únicamente por la punta de Miraflores en donde había un destacamento, había un punto de defensa de la bahía para evitar un ingreso a San Juan por el sur, por la bahía. Si usted ve aquí, pues obviamente yo puedo entrar a la bahía, entrar por el manglar y tratar de entrar a la parte sur de San Juan o tratar de forzar el fortín de San Antonio y entrar por lo que hoy es el Club Náutico, etcétera. El cañón de San Antonio, por supuesto, hoy en día es bien derechito, no lo era en aquella época. Y obviamente lo que es hoy Isla Grande, pues lo único realmente seco y alto que había era el área de Miraflores, que hoy en día es donde está, todavía está el Fortín, lo vamos a ver, el Polvorín, y es donde está el Politécnico Amigo, estuvo por una época, creo que Valle de San Juan, una edificación preciosa, el Fortín, el Polvorín, lo van a ver. Era la única área seca realmente y se conectaba, no se conectaba, se conectaba por el área al sur de la carretera, o sea, del camino central. Esto todo fue rellenado con varios propósitos. Se dice que la eliminación de las dunas de piñones tuvo que ver con el relleno de la isla grande. Por eso que se constituye entonces en una isla grande, pero no es una isla, es una península. También la cantera, el sector, el subbarrio de cantera en la parte oeste, no, en la parte este, disculpen, de Santurce, cerca del área de, sí, en la parte oeste, cantera, todo el mundo sabe dónde es cantera. Esto, la cartera, van a ver el jueves que viene, fue básicamente, se llama así porque había unos montes allí que eran muy importantes para la defensa de San Juan en otras épocas, que fueron derribados para rellenar Isla Grande y crear la Isla Grande que hoy conocemos, que básicamente esto tuvo un propósito inicial militar. Como usted ve, esto era un revolú, o sea, esto es un manglar, un mega manglar, con simplemente aquí el destacamento de Miraflores solamente y obviamente un camino. Y cuando tú salías del puente San Antonio, no ibas a coger en esa dirección, ibas a coger en la dirección contraria, que es como si fuera hacia donde hoy está la Ponce de León. No ibas a correr en esa área porque no había Avenida Muñoz Rivera, todo eso era un manglar. Y era también un manglar, perdonen, la parte sur de Puerta de Tierra, eso es una de las grandes obras de Félix Benítez Resach, el que construyó el Normandy, cuya historia trasciende su esposa excéntrica francesa y la construcción del hotel. Y también eso es no es un coloqueo, es una conferencia de la Fundación Felice Rincón de Gautier que ya está disponible, que ha tenido una gran acogida en el canal de YouTube de la Fundación y Museo Felisa Rincón de Gautier y también en el mío, que mencionamos al principio, que está en construcción, pero ya eso está ahí. Parte de la gran obra de Félix Benítez Resage, sus primeras obras de ingeniería, él hizo también el malecón y el puerto de Santo Domingo. Era básicamente relleno de todo lo que conocemos como Puerta de Tierra, esta parte norte de Puerta de norte, sur de Puerta de Tierra. Y obviamente la extensión, todo esto donde están los muelles, todo esto era agua. Y todo esto hoy en día, pues obviamente, aquí yo estoy parado en Covadonga, por ejemplo. Prácticamente esta es la pared, esta queda, es una de las pocas paredes de la muralla que quedan. Yo estoy parado aquí en Covadonga y usted sabe que eso sigue por ahí para abajo. Todo eso fue parte de la obra de Felipe Benítez Research, como también la cuestión esta. Pues mira, en Miraflores tenemos una combinación de casas residenciales. Esta es la casa de Antonín de Codoma, en una foto colorizada, por supuesto. Esto era, en esa época no había fotos a colores. Pero lo otro que pasó con Isla Grande es que se construye el actual aeropuerto para propósitos militares y comerciales, que todavía existe,
Y esto, todo esto, donde está hoy en día el centro de convenciones y los hoteles, era una base del ejército de los Estados Unidos, si no me equivoco, era una base naval. Y usted ve todas las construcciones. Disculpen, ¿qué pasó aquí? Yo no sé. Ok, volvamos para atrás. Mi computadora cuando se pone a pensar así me preocupa. Ok, aquí estamos. Este es el Club Náutico, este es el Puente San Antonio, ¿ok? Y esto es lo que es hoy en día los hoteles, donde hoy en día el centro de convenciones y todo lo demás. Esto era una gran base del ejército, creo que del Navy de los Estados Unidos. Mira, hasta una parque de pelota tenían. Yo cuando era joven, y yo digo bien joven, me acuerdo que yo iba a unos antiguos edificios del ejército que habían ahí, porque ahí era donde usted sacaba las tablillas, ahí y en donde es el Museo de Arte de Puerto Rico. Yo iba con mi padre a sacar, a bregar con los tickets, las multas y todo lo demás, en esas antiguas barracas que quedaban allí de los tiempos militares. Todo eso fue eliminado y obviamente se generó el desarrollo. Primero fue rellenado, después básicamente, después que el ejército se fue, que el ejército de Estados Unidos se fue, se mantuvo el aeropuerto, pero el aeropuerto obviamente quedó obsoleto. Se habló de abrir un aeropuerto en Palo Seco y tenemos evidencia, pero ahí es donde entonces viene el relleno del otro humedal y mangle, de donde hoy está el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Y eso sí que acabó con las dunas de Loíza y de Piñones, porque eso se rellenó, eso sí que era un manglar, eso es otro tema, eso no es Santurce, pero ahí es donde entonces se decide establecer el aeropuerto y eso también tuvo que ver con la construcción de la Valdoriotti, pues si tienes un aeropuerto tienes que hacer una avenida que llegue hasta allá. Así que Miraflores todavía, Isla Grande en particular, Miraflores no es un subbarrio, pero es una unidad dentro de Isla Verde, de Isla Grande. Es el sector más extenso de Santurce con 562 cuerdas y obviamente ya dijimos dónde es sumamente flat, está rellenado, fue rescatada del mangle en la década del 30, con la excepción de la antigua isleta de Miraflores, que como dijimos ya básicamente era seca, y ahí están el polvorín. Habían otras edificaciones, entiendo, pero básicamente el polvorín, que es un depósito de pólvora, ¿ok? No es que es un sitio donde hay mucho polvo. Si quiere ver un polvorín, vaya al Parque Muñoz Rivera y ahí queda un polvorín también. Otros sitios todavía, como en Calley, pues se llama el barrio o la barriada o el sector Polvorín, pero ya no queda, entiendo, nada del Polvorín. También he visto polvorines en Punta Santiago, en Humacao. El polvorín, tú sabes que es un polvorín porque realmente el grosor, el ancho de las paredes es una cosa increíble. ¿Por qué? Porque era un depósito de pólvora y si explotaba, tú tenías que básicamente, porque la pólvora explota, por supuesto, por muchas razones, tú tenías que tenerlo en lugares secos, eh, ventilados si posible, pero también en un sitio donde si había una explosión, pues no se fuera a tu ajuste, porque tú estabas almacenando pólvora. Eh, Obviamente ahí estaba el antiguo Aeropuerto Internacional de Isla Grande, que hoy se utiliza todavía para vuelos locales y de carga. Y básicamente un comentario que hace Aníbal Sepúlveda es que es el equivalente en reversa de Ellis Island. O sea, Ellis Island, usted sabe que es el sitio donde llegaban los migrantes a Nueva York de todas partes del mundo. En el caso de Isla Grande, era el sitio donde los puertorriqueños se montaban en un avión para ir a Estados Unidos, como parte de la gran diáspora puertorriqueña en Nueva York, por ejemplo. Eh, Aquí está el polvorín. Bueno, este es el mapa, no sé por qué está ahí. Ven que es el subbarrio más grande de todo Santurce. Y obviamente ahí tenemos esto. Y este es el polvorín. El polvorín creo que está abandonado. Sé de personas que han tratado de rescatarlo. El edificio es precioso y creo que hay otro edificio más allí. Todavía existe. Pero hay que asegurar que no solamente que se rescata, sino que se utiliza para uso. Yo me recuerdo haber ido a un sitio donde era de ballet de San Juan, una reunión, y creo que era el polvorín porque me acuerdo por los arcos.
También me acuerdo de un sitio similar en Cabo Rojo, entre Cabo Rojo y Mayagüez, en el monte, que también era un lugar así parecido de edificación española del siglo XIX, con grandes arcos que merecía ser rescatado y preservado y reutilizado, porque no es preservarlo para que esté ahí, sino para que tenga un uso contemporáneo apropiado. Minilla, Minilla es uno de mis barrios favoritos, no es, es un sector, es un subbarrio, pero en Puerto Rico hay varios barrios Minillas. Hay uno en Bayamón, muy cerca de aquí, hay uno en San Germán. Una minilla no es lo que nosotros pensamos que es una mina pequeña. En realidad, una minilla era un sitio donde se lavaba oro de ríos o de cuerpos de agua. En realidad, en el caso aquí de Bayamón es bien obvio porque es uno de los puntos donde el otrora invencible río Bayamón era más llanito y yo puedo entender que haya sido un sitio de lavado de oro al principio de la colonización. Vea como algunos de estos topónimos son bien antiguos. Otros son de la década del 30, de la década del 20. Eso es lo fascinante de Santurce, donde tú tienes esta mistura, como dicen en el campo. Pero Minillas, en el libro de La Casa de la Laguna, también, porque la literatura nos ayuda, de Rosarito Ferré, se menciona que se iba en vía acuática, sí, nos quedan 10 minutos, se iba en vía acuática desde la Laguna del Condado hasta la Laguna San José, hasta esa área. O sea que había un cuerpo de agua por ahí, por donde está la Valdoriotti, que no sale muy claro en los planos, posiblemente es bien antiguo, y obviamente pues eso surge como la posibilidad de que sea un centro, un punto de lavado. Minillas era una barriada marginal bien precaria, que fue expropiada para crear el centro gubernamental de Minilla, igual que tumbaron la 21 para hacer el túnel y la avenida, la 21 abajo y la 21 arriba, que eran comunidades muy emblemáticas de San Juan, y para construir este centro de gobierno, que aquí puede ver este interesantísimo espectro de lo que querían que fuera, que no fue necesariamente eso. Si quiere un punto de referencia, esto es el Museo de Arte de Puerto Rico. Toda esta área era un hospital y tenía un montón de otras áreas particulares. Y aquí estaría la Escuela Superior Central y esto sería la Ponce de León. Así que Minillas es ese barrio. Vamos a terminar con Miramar para no terminar muy tarde y lo retomamos de ahí. No creo que me queden muchos barrios de esa primera parte, pero para la segunda parte no voy a entrar en toda la explicación de Santurce de nuevo y nos vamos a enfocar en los topónimos. Miramar es un área muy importante porque fue la primera área de la expansión de San Juan con el tranvía y básicamente tenía una especie de quinta y fue posiblemente una de las áreas donde se dio primero cierta densidad poblacional de casas afluentes. Eh, Obviamente tiene 159, ahí estaba el famoso Alto del Olimpo, donde estaba el Hotel Olimpo, que era donde estaban todas las convenciones del siglo XIX de los partidos políticos, era un sitio muy importante, que es cerca donde está la iglesia de Lourdes, si no me equivoco, la tiene las Arreola, en esa área, y era, te diría, el centro de convenciones del siglo XIX, desde el Alto del Olimpo, que miraba hacia San Juan. Vamos a ver una foto ahora. Esa colina básicamente estuvo ocupada por una hacienda de los principios. Ahí estaba también la fuente de Aguilar, que era muy importante en esa área, que era un manantial de agua dulce, que era muy importante. Recuerde que San Juan no tenía ríos y había que proveerle agua. Y básicamente las familias acomodadas de San Juan fueron migrando hacia esa área, particularmente desde el tranvía y se convirtió posiblemente en el primer suburbio como tal de San Juan. No fue Puerta de Tierra, porque Puerta de Tierra era más industrial, más manglar, no era tan atractivo. Esta era un área alta, de mucha ventilación, que tenía muy buenos aires, como diríamos, y que básicamente ahí fue donde se empezaron a construir las casas de la modernidad, las casas esas de madera, de dos aguas, de balcones, etcétera. Y todavía quedan muchas residencias las que no han tumbado para hacer condominio y todavía se están defendiendo algunos, etcétera. Pero el tamaño de los lotes se ha reducido.
muchísimo por el precio de la propiedad. Ya no son las quintas que eran como en Río Piedras, que también en la Avenida Universidad había unas quintas grandísimas, algunas de las cuales ya no queda nada de ellas, lo que quedan son lotes. Y aquí vemos la densidad incremental de esta área según 1891, que es cuando empieza el tranvía más o menos, y ya para el 1917 vemos cómo va creciendo todo el área de Milán. Miramar siempre ha sido un área residencial que obviamente subió en escala al establecerse los condominios y todo lo demás, pero todavía, como dije, hay una buena preservación de las áreas. Y si usted tiene que ver una idea, y esto, y con eso terminamos, cuando usted cogía el puente San Antonio, llegaba a San Juan, no había Valdeoriotti de Castro a su mano izquierda, ni había Avenida Muñoz Rivera a mano derecha. Usted iba directamente a la Ponce de León, y este es el famoso Alto del Olimpo. Todo eso se cambió. Aquí estaría el hotel este que está abandonado, fue el Departamento de Justicia y todo eso, y entonces se hizo una fosa honda para sacar la Muñoz Rivera a desnivel. Yo creo que tal vez se pensó hacer un túnel y salió muy caro, así que igual que al lado de la Yupi decidieron hacer una avenida abajito. Y la Valdoriotti, que implicó el desahucio de todas estas comunidades que vamos a ver. Aquí está Alto de Cabro, aquí está Campo Alegre y una serie de otras comunidades que fueron expropiadas para hacer las avenidas Valdeoriotti de Castro, que se convirtió en el vínculo con el aeropuerto. Así que eso es Miramar. ¿Qué se nos queda? Bueno, nos queda la toponimia religiosa, que es San Mateo, que es muy interesante. El Pozo de Ato, que es uno de los barrios cuyos topónimos son más antiguos. Hipódromo, bendito Jaime, tú estás viendo esto para ver. Hipódromo. Y Trastalleres, que es otro barrio emblemático de Santurce. Alto de Cabro, Campo Alegre, que lo mencionamos ahora. Y básicamente, por último, Melilla y Marruecos, que básicamente son barrios cuyo origen no estoy bien claro, pero que básicamente tienen que ver con las colonias españolas en el norte de África. ¿Ok? Y bregaremos con la toponimia indígena. Agradecemos su paciencia, son las 8:56. Yo firmé un contrato con Pablo diciendo que teníamos que terminar antes de las 9 porque si no me multan. Estamos en esto, pero agradecemos su participación y sabemos que nos van a ver aquí o por YouTube y estamos disponibles para abordar sus preguntas y saludo a la campesada. Gracias, Rafael. De hecho, el jueves que viene te vamos a volver a tener aquí para la segunda parte. Voy a hacer una recopilación de las preguntas. Si nos da tiempo ese jueves, al final hacemos un pequeño conversatorio con las preguntas que ya tengo por ahí anotadas. Si no, como tú dijiste, abrimos una tercera sesión si a nadie le va a molestar. Uno de Rolling Pin, eh, ya tú sabes que el contrato dice que si yo no acabo, tengo que dar el próximo gratis, como el otro que di gratis y el primero que di gratis. Esto, estoy fascinado con la idea. También agradeceremos que otros historiadores que nos puedan, o investigadores, Sí. añadir información lo hagan y nos las hagan llegar para incorporarlo y le damos reconocimiento porque recuerden que los subbarrios no son mi área de especialidad y Santurce tampoco. Hay muy buenos historiadores que han trabajado esto más. Mi enfoque es la toponimia de los barrios y las comunidades. Gracias, gracias Pablo. Bueno, gracias a nuestro público, gracias Rafael y nada, nos estaremos viendo la semana que viene nuevamente. Seguro. Buen jueves. Buen jueves y bendiciones a todos. Buenas noches.